En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le encomendamos a Dios nuestro Señor este momento, agradecidos porque nos da la oportunidad de reunirnos nuevamente para compartir su palabra, atendiendo a nuestro posgrado que se titula Para saber vivir, el libro de la sabiduría, y concretamente en este tema, donde analizaremos el proceder de los malvados. Que al aprender, al estudiar cómo piensan y cómo viven los malvados, nosotros pensemos y nos comportemos a la altura de los hijos de Dios. Poniendo en las buenas manos de nuestro Dios estas intenciones, presentémosle todas nuestras peticiones diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquellas personas que a través de estos medios y las redes sociales del Instituto Bíblico Católico estén en contacto con la palabra. Continuamos con nuestro estudio del libro de la sabiduría. Vamos a ver el punto número 3, la vida según los malvados. Y para ambientarnos un poquito en la palabra de Dios, vamos a ver la cita de Sabiduría, capítulo 1, versículo 16, hasta el capítulo 2, versículo 20. Alguien que traiga la palabra y que nos ayude a leer esta cita, por favor. Repito, la cita es Sabiduría 1, versículo 16, hasta el capítulo 2, versículo 20. La vida según los impios. Un poquito más alto para que todos escuchen, por favor. Pero los impios invocan a la muerte con gestos y palabras, haciéndola su amiga. Se perdieron, se aliaron con ella y merecen ser sus secuaces. Razonando erróneamente se decían: corta y triste es nuestra vida, la muerte del hombre no tiene remedio, y de nadie consta que haya vuelto de la tumba. Nacimos por azar y pasaremos como si no hubiéramos existido. El soplo de nuestro aliento es humo, y el pensamiento una chispa del latido de nuestro corazón. Cuando ella se apague, el cuerpo se convertirá en ceniza, y el espíritu se desvanecerá como aire ligero. Con el tiempo nuestro nombre caerá en el olvido, y nadie se acordará de nuestras obras. Nuestra vida pasará como rastro de nube, se disipará como niebla, y acosada por los rayos del sol y agobiada por su calor. Nuestro tiempo es una sombra fugaz, y nuestra muerte irrevocable, porque se ha puesto el sello y nadie regresará. Venid pues y disfrutemos de los bienes presentes, gocemos de la realidad con impaciencia juvenil, y embriaguémonos de vinos exquisitos y perfumes, que se nos escape la flor primaveral. Coronémonos de rosas antes que se marchiten, que ninguno de nosotros se pierda nuestra orgía. Dejémonos por todas partes huellas de la alegría, que esta es nuestra suerte y nuestra herencia. Oprimamos al pobre, que es justo, no tengamos compasión de la viuda, ni respetemos las canas llenas de años del anciano. Que nuestra fuerza sea norma de la justicia, porque la debilidad se demuestra inútil. Pongámonos trampas al justo, que nos fastidia y se opone a nuestras acciones. Nos echa en cara nuestros delitos y reprende nuestros pecados de juventud. Presume de conocer a Dios y se presenta como hijo del Señor. Es un reproche contra nuestras convicciones, y su sola aparición nos resulta insoportable, pues lleva una vida distinta a los demás, y ya por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa, y nos evita como aprestados. Celebra el destino de los justos y presume de que Dios es su Padre. Hasta el 16, ¿verdad? Hasta el 2:20. Perdón. Ya veremos si lleva razón comprobando cuál es su desenlace, pues si el justo es hijo de Dios, Él lo rescatará y lo librará del poder de sus adversarios. Lo someteremos a humillaciones y torturas para conocer su templo,
y comprobar su entereza. Lo condenaremos a una muerte humillante, pues según dice Dios, lo protegerá. Muchas gracias. Este es el texto, vamos a profundizar en el contexto. En esta breve sección, una de las más bellas realmente de todo el libro, por su vigor, por su fuerza conceptual y también por su estilo literario, vean con qué belleza expone el pensamiento de los malvados, el autor de la sabiduría presenta los razonamientos de los impíos, es decir, de los no piadosos, de los malvados, respecto de la vida presente y también su actitud ante los placeres de la vida. Después analizaremos la reacción de los impíos frente al justo. Los impíos, los malvados, profesan una visión netamente materialista, es decir, apegado a los bienes terrenos, que excluye toda supervivencia en un más allá. La idea de fondo entonces es que la vida presente es caduca, es efímera, va a pasar y que por eso hay que aprovecharla al máximo. Al menos ese es el pensamiento de los malvados, excluyendo la posibilidad de otra vida, haciendo a un lado la creencia de que existe una realidad futura. Bueno, pues se vale todo lo que se puede hacer en esta vida presente. Seguramente en esta reflexión de impíos o en esta afirmación de los malvados se encontraban aquellos judíos apóstatas, aquellos que, influenciados por el materialismo epicúreo, para quienes incluso el alma era una entidad material, habían abandonado la fe y las tradiciones patrias. El epicureísmo es una tendencia, un movimiento que tiene como fundador a Epicuro. Y hay muchas afirmaciones epicureístas. Aquí nos referimos al epicureísmo materialista, al placer por el placer y lo que provoque placer dentro de este plano material. Tal vez muchos judíos de la época habían disentido, se habían apartado de la fe de sus padres y se habían hecho de estas tendencias materialistas, olvidando la realidad futura, olvidando que existe una realidad posterior a esta, una vida de eternidad. Habían pues optado por tendencias de este tipo de honrar al placer, de venerar al placer, de rendirle culto al placer y apegados a los bienes materiales. El autor sagrado describe, y con expresiones muy gráficas, el afán con que los malvados se entregan a sus iniquidades, haciendo por lo mismo estos acreedores al castigo divino. Es decir, gracias a este impulso, a esta realidad que los invita a adherirse con tal ímpetu a los bienes materiales, al placer, se van acarreando el castigo de Dios. Describe también la gradación de esta entrega y vean, todo comienza por coquetear con el mal, por granjeársela como amiga. El primer grado es la amistad, luego entra el deseo, ya va bajando al corazón, ya va moviendo las voluntades y por último la alianza, el pacto, el compromiso ya con la maldad, donde aparece ya casi irreversible el convertirse. Como el amante piensa en su amada, así como se desvive por su compañía hasta entregarse a ella, pues así, dice el autor de este libro, llegan a entregarse a sus placeres y a sus iniquidades los malvados. Constatan la brevedad y la condición triste de la vida sobre la tierra. Primero, la brevedad. ¿Cómo se constata? Bueno, pues con frecuencia hay citas en la Sagrada Escritura que nos van hablando de cómo esta vida es como un soplo, cómo vamos de paso. 70 años vive uno, dice un salmo, quizá el más aguerrido llegue a los 80, pero la gran mayoría de años son fatiga inútil, pasan a prisa, vuelan, se nos escapan de las manos. Y segundo, la condición triste de la vida, pues viene avalado por los frecuentes padecimientos, los frecuentes dolores, los frecuentes sufrimientos que la vida sobre esta tierra nos va llevando consigo. Vivir no es fácil y desde que nacemos estamos casi llorando. Venimos desnudos, decía Job, y desnudos nos vamos a ir. Pena tras pena, llueve sobre mojado. Es prácticamente la vida de todos los hombres sobre este mundo. No es muy difícil constatar que
es triste, es caduca, es perecedera esta vida terrena. Ambas cosas proclamó también Job, el hombre nacido de mujer, corto de días, lleno de zozobras. ¿Entienden ustedes la palabra zozobra? ¿Qué es? Como en todo lo que se nos presenta, no sé, por si en el día, en el trabajo, todas aquellas ansiedades, todo aquello que no podemos. Vicisitudes, problemas, angustias, no siempre estamos en estabilidad, a veces estamos bien, a veces estamos mal, etcétera. Como la flor brota y marchita después. Vean ustedes, ahí tienen una representación de la naturaleza muerta. Por la mañana vemos una rosa sonrosante, hermosa, bonita, abriendo sus corolas, abriendo sus pétalos, y ya por la tarde, por la noche, se marchita, se seca y se pierde. Pues así aparece también la vida de todos los mortales. El razonamiento de los injustos, el razonamiento de los malvados, se basa entonces en una filosofía, es decir, en un estilo de vida materialista, muy afín a la que habían procurado nuestros hermanos epicúreos. El hombre ha venido, decían ellos, a este mundo por mero azar, como producto de la fortuidad. Estamos aquí, pero podríamos también no haber estado. Venimos, estamos en este mundo, pasamos unos cuantos años y después, en esta reunión fortuita de los elementos, del todo lo que va constituyendo nuestro cuerpo, todo lo que va conformando nuestro ser, lo que le sigue es la muerte. Y después de la muerte, la nada absoluta. No hay entonces nada que esperar después de esta vida. Los elementos se juntaron, los elementos se conjuntaron y nacimos nosotros. Después los elementos se disuelven, vuelven a donde vinieron y san se acabó. Esta es una filosofía entonces de tinte epicúreo, de tinte materialista, muy ligado al tiempo y al espacio terreno, olvidando la realidad ultraterrena. Para Lucrecio, uno de los grandes materialistas epicúreos, el alma es un compuesto de aire, vapor y calor. ¿Y qué le pasa a estos tres elementos, aire, vapor y calor? Pues se disuelven en la nada. Dice él en De Natura Rerum, es decir, de las cosas de la naturaleza. Toda la sustancia del alma se disipa como el humo en las altas regiones del aire. Dicen, ¿verdad?, los que están un poquito más estudiados en la física, que el aire caliente tiende a subir. Bueno, pues para Epicuro y para algunos de sus seguidores, tal es el caso de Lucrecio, cuando el alma, constituida de aire, vapor y calor, sale de nuestro cuerpo, estamos hablando de la muerte, todo viene a la nada, se disipa en las altas regiones de este mundo, pero vuelve a la nada. Tenemos ahí una representación gráfica de uno de nuestros materialistas más conocidos actualmente, Homero Simpson. Habida cuenta de la brevedad de la vida, negada pues toda perspectiva ultraterrena, los impíos no ven más solución lógica que el famoso comamos y bebamos, que mañana moriremos. De hecho, San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 32, lo considera lógico. Tal actitud aparece como lo más fácil y lo más comprensible de entender si se niega la resurrección. Si en verdad no hay resurrección de los muertos y por tanto Cristo no resucitó, pues qué caso tiene que nosotros nos estemos preocupando por una realidad posterior, por una vida que no existe. Si es así, si no existe la resurrección, seríamos las personas más tontas del planeta si no aprovecháramos, como dicen nuestros hermanos epicúreos, la vida. Comamos y bebamos, que al cabo mañana moriremos. Si es verdad, hay que hacerlo. Pero San Pablo tiene fuertemente esta convicción, y nosotros con él, de que existe una vida posterior y que vale la pena poner en regla unos cuantos años con el fin de conservar una vida posterior netamente feliz. De hecho, ese sería el mejor epicureísmo, ¿verdad? Les dije que hay varias tendencias epicúreas. Hay placeres que pueden moderarse y esos placeres te provocan un placer posterior y sería mejor conservarlo. Dirá San Agustín después, retomando lo que nos había dicho San Pablo: ¿todo conviene hacerse? No, todo puede hacerse, pero no todo conviene.
En este caso, si yo puedo comerme 5 kilos de pozole en una comida, pero sé que eso me va a hacer daño, mejor me como un poco de pozole, lo pruebo, lo gusto, pero no que me vaya a traer pues una indigestión, una consecuencia incluso nefasta para mi salud. Todo puede hacerse, dirá San Agustín, retomando estas cartas de San Pablo, pero no todo conviene, no todo vale la pena. La descripción de los banquetes de los cuales se nos habla en este pasaje responde a las costumbres griegas y romanas. Les pongo aquí una representación no muy, no tan agresiva, ¿verdad?, de lo que eran las bacanales. Estas festividades en honor del dios Baco, el dios del vino, donde se provocaban todo tipo de excesos en la comida, excesos en la bebida, excesos en los placeres de la carne, excesos de todo tipo. De hecho, existía un lugar en las bacanales o donde se reunían a hacer este tipo de fiestas llamado el vomitorum. La gente, después de comer y de beber en abundancia, acudía a estos lugares donde había unas plumillas de animales y se provocaban el vómito para después volver a comer y luego volver a descomer y volver a comer y volver a descomer durante toda la noche. Bueno, pues tal vez de lo que se habla aquí en el libro de la sabiduría de los banquetes corresponde a estas orgías muy comunes en el ambiente griego y en el ambiente romano, afín o de aquel tiempo, contemporáneos pues de cuando se escribió el libro de la sabiduría. La utilización en el capítulo 2, versículo 9, de términos consagrados por la Escritura puede reflejar una terminología de judíos apóstatas, sí, que tenían la fe, sí, que habían recibido la enseñanza de sus padres, pero que las habían olvidado, que las habían abandonado, y con eso se pretende ridiculizar las creencias judías. También la ascética cristiana, cuando hablamos de ascesis, hablamos de la mortificación, eso significa ascesis, mortificación. Ustedes saben que dentro del cristianismo está en gran estima el sacrificio, pero no el sacrificio por el sacrificio, sino lo que esto nos va a traer como consecuencia. Se invita a considerar la brevedad de la vida y también la caducidad de los bienes terrenos. Lo que nosotros podamos adquirir aquí, por más bonito y por más apantallador que nos parezca, va a pasar. Esta vida es corta y nos espera después una vida de eternidad. Pero también aquí se analiza con una perspectiva muy distinta. Recordar nuestra condición de peregrinos, que estamos en este mundo solo de pasada, que ha de inducirnos a poner la mente y el corazón en un más allá feliz, en un más allá junto a Dios, al que tienen que ordenarse la utilización de los bienes terrenos. Por eso, todos ellos no son el fin, son solamente medios. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio: con el dinero tan lleno de injusticias, aprendan a hacerse amigos que los reciban en la patria celestial. Es decir, que los bienes materiales, que los bienes terrenos nos ayuden a todos nosotros a encontrarnos en esa vida bienaventurada, eterna y feliz. El autor de los Proverbios afirma que las entrañas de los malvados son crueles. Y cuando hablamos de crueldad, hablamos de la maldad hecha carne, ¿verdad? Que se ha metido pues en la entraña de una maldad que ya está llevando las riendas, llevando la vida de los malvados. Ahí tienen ustedes una representación, tal vez no se aprecie mucho, de un plato de verduras y de carne humana. Es un rechazo que se hace a la crueldad que a veces utiliza el ser humano con los animales o para contra los animales. Es una simple foto, pero es muy ilustrativa, muy ilustrativa. Tal vez las entrañas de los malvados, fuertemente tocados por el mal, fuertemente tocados por el deseo de los bienes terrenos, se convierten en personas crueles. En efecto, los malvados, los impíos, no contentos con seguir sus liviandades, su vida fácil, su vida comodina, su vida terrena, se vuelven crueles con los justos y con los débiles. De hecho, los grandes libertinos,
Fíjense, aquí no se habla de libertad, sino de libertinaje, de aquellos que abusan de su autonomía y se echan a perder, son con frecuencia duros perseguidores de los justos. De hecho, escuchamos en el texto, lo analizaremos después con más calma, pero cómo se ponen en contra del justo. Vamos persiguiéndolo, es que no nos soporta, es que no nos tolera, nos considera aborrecibles, nos considera como si fuéramos apestados, no quiere estar en nuestras reuniones, no le gustan nuestras charlas, vamos en su contra. La mayor parte o la gran mayoría de los libertinos, de los impíos, se vuelven crueles perseguidores de los justos. Su norma de conducta es la ley del más fuerte. Esta es la que rige pues la vida de los malvados. Tú con lo que puedas hacerte, no importa quién pisotees, no importa qué puesto vayas a obtener y por qué medios, el chiste es seguir adelante, el chiste es tener bienes, el chiste es tener un puestecito, etc. Esta ley, la del más fuerte, es la ley que en el mundo greco-romano defendían algunas concepciones filosóficas, como un simple proceso de adaptación. ¿Quiénes son los que someten ahora la tierra? Los seres humanos, y es que se han sabido sobreponer a todos los demás animales y a todas las demás criaturas de este mundo. En su momento fueron los dinosaurios. ¿Por qué? Porque eran los más fuertes, como un simple proceso de adaptación. Pues esa ley figura como la más grande y la más noble en algunos aspectos filosóficos, pero fíjense que no es esto lo que nos propone Jesucristo, ni nos propone tampoco el libro de la sabiduría. La razón de tal actitud contra el justo es la conducta que tiene para con ellos, ajustada a la norma de la ley, resulta para ellos un continuo reproche. Por lo tanto, quieren quitarse de encima la cantaleta de los justos. Sorprende, como ustedes ven, la semejanza de esta perícopa, de este apartado lógico de la Escritura, con los poemas del siervo de Yahvé, del Deutero Isaías y de los Salmos 22 y 69. ¿Se acuerdan de este Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién fue el que lo dijo desde la cruz? Jesucristo. Vean cómo pues la semejanza de el justo que se siente entre una jauría de perros, entre gente que está con sus lenguas, con sus espadas, con sus flechas, a punto pues de someterlos, a punto de esclavizarlos, a punto de condenarlos. Como también la semejanza de la actitud de los impíos con la de los judíos y con la de los paganos en la pasión de Jesucristo. Se ensañaron contra él. Acuérdense de los cantos del siervo y de esas expresiones de varón de dolores. Su rostro no tenía aspecto humano, se podían contar todos sus huesos, cargó sobre sí nuestros crímenes. ¿Se acuerdan de todas estas expresiones? Muy propias pues del siervo que toma sobre sus hombros la responsabilidad y los pecados de la nación. Esto llevó a muchos padres de la iglesia a interpretar la perícopa directamente del Mesías, como un vaticinio, como un augurio que se haría de nuestro Señor Jesucristo. En su sentido literal, el texto se refiere, claro, a los justos de aquel tiempo, de aquel pueblo, que tenían que soportar la persecución y que tenían también que soportar las vejaciones por parte de los judíos apóstatas y de los paganos hostiles, de esa gente que ya se había acomodado a otra forma de pensar, a otra forma de vivir, y que las tradiciones de sus antepasados les resultaban agobiantes. Pero aquellos vienen a ser tipo, es decir, modelo de todo justo que sufre, por supuesto, del justo por excelencia, que no es otro sino nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos una representación de una de las películas más actuales y que algunos críticos dicen es como lo más cercano que tenemos a lo que posiblemente padeció nuestro Señor en aquella grande hora, la hora de su pasión, de su muerte y de su resurrección. El título de Hijo de Dios se aplica en el Antiguo Testamento tanto al pueblo de Israel como a los israelitas o al rey de Israel. Personajes pues que en su momento fueron apropiándose de este mote, de este apelativo de ser hijos de Dios, porque los ha tomado bajo sus cuidados, porque Dios se muestra para con ellos como un Padre providente. En el libro de la sabiduría, esta expresión Hijo de Dios se tiende a reservarlo para los justos, de tal suerte que los hijos de Dios son aquellos que son de Dios.
aquellos que han aceptado el compromiso de vivir a la altura de sus mandatos. Ahí tenemos algunas citas que ustedes después con más calma en casa pueden observar. Y se entiende en un sentido más profundo, un sentido que culminará en la revelación del Nuevo Testamento sobre la filiación divina, cuando se habla pues de que todos en el Hijo somos hijos de Dios. Muchas gracias.